Lo más terrible es un hombre de Dios bloqueado emocionalmente. Wow, vamos a repetir eso. Eso está fuerte. Sí. Lo más terrible es un hombre de Dios bloqueado emocionalmente. Sí. Fue como yo le dije a un varón que yo lo considero profeta. Yo le dije, tú sabes, tu ministerio es como un gigante, pero que está sonso en la ciudad. Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer estremecer las calles, tú lo que andes como un sonso en la ciudad. Se ha levantado una fuerte ola de difamación. Mucha gente está atemorizada y confundida. Soy el pastor Alberto Coronado y te invito a dar a seguir a este canal, seguir siempre este contenido. El tema de hoy, vamos a entrar de lleno a hablar sobre este tema, la difamación en el ministerio y cómo lidiar con las acusaciones. Y para esto está con nosotros nuestro invitado de hoy. Nos referimos al honorable apóstol Héctor Encarnación, a quien les damos la bienvenida. Amén, amén. Bienvenido. Dios le bendiga, Pastor Coronado. Un placer estar en esta plataforma. Qué bueno. Para empezar este tema, nosotros quisimos invitarle, pues entendemos que podemos ser de mucha claridad y ayuda a personas que en este momento tienen muchas preguntas, que no saben desde dónde se están originando las cosas y cómo responder en algunos momentos cuando hay presión en el ministerio y cuando se levanta una ola de difamación. Esto puede ser una llave y un recurso para muchas personas, pero para empezar, yo quiero describir brevemente qué es la difamación. La difamación es la comunicación pública sobre información falsa o engañosa que daña la reputación, el honor y el prestigio de un tercero. En síntesis, son mentiras que tienen como propósito destruir la moral de una persona. Queremos introducir este tema preguntándole entonces, ¿cuál es el propósito de la difamación? Destruir. La difamación nunca traerá nada positivo. Okay. Inclusive la palabra de Dios registra, sea o no sea, dice no difaméis a nadie, no desinfaméis a nadie, sea o no sea. Sí. Entonces, ¿por qué es tan fácil creer más a la mentira sobre una persona que creer a la verdad que sostiene ese líder o esa persona? Sí, porque la persona, la condición hace que abracen cualquier cosa que le llega para destruir. Es la condición. Explíquenos más un poquito sobre la condición. Sí, porque una condición que no tiene identidad o una persona que está en una confusión del alma no puede abrazar cierto principio para cuidar esa parte. Wow. No tiene cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿qué impacto tiene la difamación en el mundo espiritual? ¿Por qué es tan contundente? ¿Y cómo lidiarla en el ámbito espiritual? ¿Cómo verla? ¿Cómo decirle? Si un ejemplo, algo se produce de esa manera, no es con el objetivo de detener o frizar alguna labor o algo que esté afectando el mundo espiritual, tiene que venir del mundo espiritual lo que quiere detener en el mundo físico. ¿Sí? Entonces se trae a este plano el propósito del otro plano. El propósito del otro plano es ver qué está pasando con ese hombre y qué manera podemos hacer para detenerlo. Wow, entonces es un asunto que se puede originar en el ámbito espiritual, en el ámbito invisible. Claro, porque hay personas que tienen su fractura y no lo saben por lo que dijeron. Entonces, cuando se activa eso, es una maldición. Entonces, hay mucha gente que son de Dios de parte del diablo. Wow. Que no podemos decir que no son siervos de Dios, pero están de parte de Satanás. Porque todo lo que es de destrucción no está de parte de Dios. Lo de Dios no es destruir. Entonces la difamación en el ámbito espiritual tiene que ver hasta con el destino y el propósito de la persona que está siendo difamada y lo incluye. Bueno, ¿cómo decirle? Yo puedo hablar en el caso mío. Sí. Usted
usted es atacado, depende hasta donde usted pueda afectar. ¿Sí? No todo el mundo tiene el mismo ataque, porque no todo el mundo afecta igual. Hay ministerios que afectan más que otros en cierto sentido. Y depende hasta dónde tú afectes, depende el levantamiento, porque lo que pasa es que el enemigo no le gusta que lo descubran. Hay muchas cosas que suceden por lo que tú ves. Wow. Tú ves algo, tú vas a asumir esa responsabilidad de lo que tú estás mirando. Porque muchas personas, el problema del enemigo son con lo que ven. Porque él no le gusta que lo visualicen en tierra que nadie lo ve. ¿Tú ves? Entonces, cuando llega a un vidente o alguien que puede visualizar algo que alguien no pudo visualizar, desde ese plano comienza el asunto. Wow. Entonces, el ministerio, el llamado al ministerio, incluye el ser difamado o el favor de Dios puede despertar persecución. Puede despertar persecución porque muchas veces aún un hombre de Dios tenga el descuido. En un caso, ¿ves? Se descuidó. En algo que puede ser hasta normal en un momento. Sí, que se descuidó y infringió y hizo algo que no debió hacer. No significa que el diseño de lo que escucharon o vieron lo que pasó es para destruir. Wow. Aún Eso está poderoso. lo encuentren en pleno acto de cualquier cosa, no se está para destruir. Hay que brindar la opción de la restauración en todos los casos. Sí. Ok, entonces estamos hablando que ser llamado al ministerio no solamente es el escenario, las luces, los aplausos, que la gente te aplauda, que te considere una persona honorable o buena. También por el otro lado está el ámbito de que esta promoción o esto que Dios está haciendo o este favor despierte envidia, celo. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo decirle? Todo es por falta de identidad alrededor. Okay. Si yo no estoy seguro del llamado de Dios en mi vida, me puede molestar que Dios lo levante a usted en un momento determinado. ¿Ve? Entonces, hasta cómo lo acojan en los lugares puede despertar cualquier cosa. Porque muchas personas, aunque estén caminando en un ministerio, no significa que tengan la seguridad que deben de tener. Porque un ejemplo, Dios usarlo a usted es confirmar mi llamado. Oye, yo puedo sentir una confirmación en mi llamado al Dios está usándolo usted. Wow. Yo puedo decir, wow, Dios mío, pero tú me has hecho un llamado tremendo. Pero a quien Dios está usando a usted. Porque yo tengo que recibir la confirmación de mi llamado al Dios usarlo a usted. Porque significa que yo estoy sanado. ¿Ve? En esa parte. Interesante. Sí. Ok. Sabe que vamos a tocar este punto porque creo que usted conoce que puede existir lo que es la competencia ministerial. Es bíblico, los celos también. Ahí vemos el caso en 2 Samuel 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, ¿cómo usted nos define la competencia ministerial y cuál es el peligro? Es un peligro porque se pone disfuncional el ambiente en cuanto no todos podemos hacer lo mismo, aunque todos queramos ser lo mismo. ¿Ve? Entonces, los niveles de gracia dependen del llamado que hay. Estar al lado de una persona de gracia, tú tienes que estar seguro de tu llamado para tú no despertarte en contra del que tiene esa gracia. ¿Ve? Entonces, muchas veces uno no lo quiere ni creer. A mí personalmente Dios tuvo que convencerme porque muchas veces tú juzgas las cosas, depende de cómo tú andes. ¿Ve? Entonces usted quizá nunca piense que otro va a pensar porque usted no piensa así. ¿Ve? Entonces, como la misericordia de Dios ha sido con uno en ese sentido, en esa trayectoria ministerial, el Señor tuvo que convencerme que sí, que bíblicamente y que actualmente hay envidia, porque yo no lo quería ni creer. Okay. Porque muchas veces uno sabe que Dios lo llamó, pero hay gente que ven cosas que yo no veo. Y dicen, yo veo en ti algo grande.
pero yo me siento normal. Porque muchas veces quien descubre lo que tú eres es la persona que tiene la necesidad. ¿Tú ves? Entonces, un ejemplo, yo tuve de gira en Estados Unidos y un pastor con lágrimas me abraza y me dice, yo era una caja de emoción en mi pastorado y en mi matrimonio. No sabido hasta que comencé a escuchar las entrevistas. Y Dios comenzó a descongestionarme de cosas. Porque yo mismo, lo que más lejos tenía, que habían gente que lloraban por conocerme, pero yo estoy tranquilo. Y inclusive en ayuno y oración, porque su petición era esa, quiero conocer a ese hombre. El Señor, al llevarlo al escenario donde ellos están, para ellos fue de impacto, pero yo estoy caminando normal. Ni siquiera Moisés sabía lo que traía, sino que dice, ponte un velo porque no te podemos ver. Moisés sabía que cargaba la gloria, él sabía que venía en otra dimensión, pero el pueblo fue que pudo visualizar la magnitud de qué era lo que él cargaba. Sí. Interesante. Tremendo. Entonces, el reinado de Saúl, el reinado de David, ¿qué despierta entonces? Porque el grito de la gente cuando sale a celebrar, la ovación a David, mataste tus 10,000, pero eso despierta en Saúl, que es el rey en el trono, ¿ok? David simplemente estaba ungido. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese nivel? Bueno, porque ya Saúl sabía que había una falla en él. Y lo que tú no dominas se te va de la mano. Wow. Y lo que tú no rindes, eso te cautiva. ¿Ves? Entonces, Saúl sabía que había una problemática. Cuando tú pierdes el control de lo que tienes que hacer, tú no puedes abrazar un pensamiento positivo para una transición. No lo puede capturar. No lo puede, porque tu condición no te deja. Hay gente, en un caso, hay gente que se quieren humillar, pero no pueden porque no tienen la altura para humillarse. Porque hasta para humillarse hay que tener altura. Entonces Saúl nunca iba a entrar ahí, porque la humillación es para gente de altura. No todo el mundo puede humillarse. Hay gente que quiere pedir un perdón, no dije algo que tenía que decir, fallé al hablar. Hay gente que nunca se acercarán porque no tienen esa altura. Nos invade el temor, el miedo, el prejuicio también. Claro que sí, no tienen ese nivel. Porque, ¿cómo decirle? Reconocer una transición no es tan cómoda, al menos que en ti haya una muerte en esa parte. ¿Ves? Porque son parte muerta para poder darle paso a algo. ¿Ves? Si un ejemplo, muchas veces uno ora para que Dios levante a la gente. Y he visto que luego que lo levanta, entonces ellos mismos se ponen en contra. ¿Tú ves? Porque el hecho de que Dios use una boca no significa que tenga la capacidad para asimilar lo que pasó o lo que va a pasar. Yo le puedo decirle a usted, Pastor Coronado, lo veo así, así, así. Ahora, cuando de repente Dios cumple la palabra, el mismo que Dios usó no tiene la capacidad de poder ver su éxito. ¡Wow! Sí, increíble. ¿Cuáles emociones entonces debe desarrollar un líder al momento de la difamación? ¿Cuáles son las actitudes, emociones que se enfrentan? ¿Cómo lidiar con eso? Hay dos aspectos, porque muchas veces, como le dije ahorita, puede ser que uno sea culpable en parte y en parte no sea culpable o no sea culpable. ¿Ve? Entonces, un ejemplo, nosotros tenemos que tratar de que sea mintiendo, aunque nadie tiene derecho a desinfamar. ¿Ve? Okay. Si es mintiendo, hay una postura que es gozaos y alegraos. No dice que llore, ni que te arrincone en una silla, porque un ejemplo, las persecuciones me han enseñado a mí algo, y es lo siguiente: la confirmación de que porto algo. ¿Ves? Sí. Y lo llevo en la línea del privilegio, en el sentido que dice gozado y alegrado, cuando hablen todo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hay un consuelo ahí. Y dice, wow, ellos a lo primero que persiguieron fueron a esos profetas que
que estaban caminando ahí. Si usted no provoca que físicamente algo se revele, usted no está afectando el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual va a mandar un mensaje al mundo físico de lo que está pasando en el mundo espiritual. Por eso, hay personas que me han preguntado, ¿cómo tú has sobrevivido ante tantas persecuciones? Yo le he dicho a ellos porque son cosas que yo no oculto nunca. Yo tuve un problema en el 2000 y esta es la fecha que todavía hay gente que me persigue. Sí. ¿Ves? Y fue en el 2000. Ahora bien, ¿qué tengo yo que hacer? El que no tiene que estar en el pasado soy yo. Que se queden con mi cadáver mientras yo camino en el presente. ¿Ves? Porque ellos siempre tendrán mi cadáver en su mente. ¿Ves? Pero el presente mío está diciendo que hay mucha gente suplida y mucha gente que Dios está supliendo en mi presente, porque ya el pasado soy yo el que tengo que sepultarlo, no ellos. Sí. Que ellos se mantengan con el cadáver. El hombre de Dios está caminando adelante. Wow, eso está interesante. Claro. Entonces, la difamación en el ámbito ministerial, en el mundo espiritual, ¿cómo se ve? ¿Se ve como una promoción o como un atraso? Bueno, porque puede afectar la moral de la persona, su influencia, su círculo cercano, afecta muchas cosas. Entonces, desde el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, la difamación se ve como una promoción o un atraso para el que está siendo difamado. Bueno, hay un atraso en el cálculo de las almas caídas. ¿Ve? Okay. Depende del nivel fragmentado del alma del individuo, lo ve como un atraso. Sin embargo, si me preguntaran ahora mismo, apóstol, ¿cuál hombre usted va a elegir? ¿El hombre del 2000 hacia atrás o el hombre del 2000 hacia adelante? Y yo nunca me voy a cambiar por el hombre del 2000 hacia atrás. Okay. Porque son muchas cosas que a veces tus errores mismos, cuando tú los reconoces, son muchas cosas que Dios te libra de quedar en un círculo que Dios no te quiere. Wow. Y una condición que Dios no te quiere. ¿Por qué? Porque entonces ahí, cuando uno reconoce eso, después de ahí he sido mejor padre, mejor amigo, mejor hermano, mejor ministro, comprendiendo la situación de los demás. Sí. Sí, muchas veces tú puedes tener un consejo bíblico, pero cuando tú, por ejemplo, estudias medicina, que te hace médico general, entonces tú eliges si quieres una especialidad. Tú ves, hay personas que... Tú eliges el próximo paso. El próximo paso lo eliges. ¿Te quieres quedar como está o quieres ir al próximo nivel? Exactamente. Entonces, en esa línea, uno elige ser especialista en algo. Entonces, alguien te va a dar un consejo bíblico, pero te va a tener que mandar al especialista. Okay. Para que el especialista entonces te diga cómo son los pasos. Sí. ¿Qué debe de hacer para salir de ahí? Eso está viviendo este ministerio. Sí. de diferentes rangos ministerial. Apóstol, cuando lo vi, sentí la confianza. Necesito hablar con usted. Así. Entonces, ¿qué yo le puedo dar si Dios nos saca un beneficio de lo que pasó? Sí. Entonces, el beneficio de lo que pasó es la transición de autoridad que tú tienes por lo que viviste. ¿Ves? Esa es tu carta legal. Claro que sí. Entonces, en el presente estoy ayudando mucha gente, pero muchos materiales vinieron de ese principio, de allá. Está construyendo con esos pedazos. Claro. Entonces, como me hizo una entrevista a una juventud de ministerio, y yo le dije, es que el edificio de escombro que yo viví es lo que me está ayudando para yo poder direccionar a alguien. O hasta todos los escombros que me lanzaron encima. Claro puede ser. Que sí, o me aplastaron, lo que sea, porque hay personas que te quieren sepultar con bronce para que tú no salgas más. Wow. Pero de ahí Dios saca y trae a esta realidad el material que muchos necesitan. Y Dios no pierde, sino que Dios te levanta para una restauración para los últimos tiempos que se está viviendo en este ministerio. Decenas y decenas de personas
y centenas de personas están siendo edificados, pero parte del material son los errores. Interesante, wow. Señores, esto está interesantísimo, este tema, y estamos iniciando con el apóstol Héctor Encarnación, que está con nosotros hoy en Nivel 7 Podcast. Les invitamos a suscribirse en este canal. Queremos saber entonces y poner un balance en este tema, porque no todo es difamación. Ajá. Entonces, vamos a diferenciar una difamación de una crítica constructiva. ¿Cómo sé cuándo es difamación y cuándo es una crítica? ¿Cómo puedo discernir eso? Una crítica destructiva en este caso. Ya, un ejemplo, eso se siente. Wow. Yo no sé si usted se ha reunido, sé que sí, se ha reunido con personas. Claro que sí. Que usted puede saber la intención de esa crítica. Porque ¿cómo arreglamos los problemas ministeriales si no hay una crítica? ¿Cómo arreglamos los problemas de la iglesia si no hay una crítica? Tenemos que ponerlo a la mesa los temas, por más difícil que sean los temas. Se ponen a la mesa, la intención se va a ver. ¿Qué queremos? Sí. ¿Cómo podemos ayudar? Porque todo lo que no va en la base de la ayuda no es una crítica constructiva. Wow, Es eso es interesante. Sí, porque podemos hablar, porque no hay ese que no critique, y máximamente si brega con gente, tiene que criticar, porque ¿cómo se arreglan las cosas si no hay un diálogo de cómo arreglarlas? Lo damos el diálogo, yo personalmente, yo hasta lo voto de mi lado si veo una mala intención. Wow. ¿Por qué? Porque yo no puedo prestarle el oído por donde yo como para comer otra comida. Oh my God. Porque hay personas que no hablan, pero escuchan de la manera incorrecta. Porque tú puedes escuchar todo, pero tienes que detener cosas que en un momento yo le he dicho a este, para, no veo buena intención. Y disculpa. Si tiene buena intención, habla, si no, vete. ¿Ve? Porque yo no me puedo enfermar por escuchar a alguien. Se puede enfermar el oído, Claro la que percepción puede cambiar, como un lente que cambia la percepción. Claro, porque esta es mi boca. El Así oído. como viene la fe, se va la fe. Wow. Entonces, yo no puedo permitir que por donde yo como, querer comer otra comida que no sea la que tiene que ser. Porque que el proceso del oído es parte de la mente. Cuando alguien tiene un oído para escuchar, aunque no opine, si no frena, usted participó de algo. Wow, eso es tremendo. Es tremendo eso. Increíble, ¿sabe? Queremos ahora tocar el asunto de las heridas en las personas. También puede que la persona esté hablando o difamando desde una herida emocional. Hay personas que no han salido de sus lagunas emocionales. Así que puede ser entonces la causa de que muchos salgan difamando ferozmente una herida emocional que la persona no la ha manejado, no la ha sanado y ahora está tratando de defenderse desde esa plataforma de herida. Es que todo pecado viene de las emociones. ¿Tú ves? Okay. Por ejemplo, se desanimó el pueblo y murmuró contra Moisés. Si no se desanima, no murmura. Wow. Todo empieza con ese síntoma emocional. Ese síntoma, exacto. ¿Ves? Entonces, un ejemplo, inclusive hasta la tristeza le robó la oración a los discípulos. Le dice, ¿por qué dormir? Dice, y se durmieron a causa de la tristeza. O sea, vemos que hasta para murmurar hay que ser sentimental. Entonces, los sentimientos vienen de una herida. Wow. Sí. Entonces, hay personas que están heridas. Cuando nosotros llegamos hace muchos años a la iglesia, llegábamos y confesábamos al Señor y repetían una oración. Pero a nosotros no nos leían el expediente que traían, ¿no? ¿Por qué? Porque todos traemos un expediente. Y muchas veces no es lo que pasó, sino dónde empezó. Okay. Y muchas personas, hay muchas personas con ministerio, pero tienen desequilibrio emocional en el sentido de que confesaron, fueron a un instituto bíblico, muchas veces hicieron curso bíblico, pero eso no significa que estén sanados, ¿ves?
Sí, Entonces, hay muchas personas heridas por diferentes causas, ¿ves? ya. Causa de manejo, causa de maltrato o causa de cosas que no supieron enfrentar. Es decir, que saber algo no significa que yo lo conozco. Exactamente. Entonces, ¿cómo decirte? Es rápido opinar lo negativo, es más rápido opinar lo negativo que analizar. ¿Ves? Todo Wow. se analiza en la vida porque nosotros somos los que partimos a la ligera, Dios pregunta. Ok. ¿Ves? Dice, ¿dónde está tu Adán? Él sabía. Sí, sí. Ahora, ¿qué haces ahí, Elías? Él pregunta, nosotros cuestionamos. No sé si me sigue. Sí, claro, claro. Entonces, hay nosotros tendemos a partir de ligero en las cosas sin saber escuchar primero para ver qué fue lo que pasó. Para discernir, ¿verdad? Discernir qué Ok. pasó, qué fue lo que se produjo, de dónde viene esa herida, cuál es tu golpe, qué sucedió ahí. Bueno, porque un ejemplo, nosotros los ministros como usted, tienen que desarrollar más el oído que inclusive hasta lo que dicen. Sí. ¿Ves? Porque el desarrollo del oído es tan importante como lo que tú puedes responder o tú puedes decir. ¿Ves? Hay personas que se sanan, usted escuchándolo, Sí. ellos van hablando, usted lo va escuchando, y nada más por usted prestarle atención, hay gente que se sana. Wow, interesante. Entonces, Apóstol Encarnación, escribí algo por acá que quiero que usted me lo detalle, porque muchas personas a veces tratan de vivir una vida de apariencias y es peligroso cuando uno trata de hacer las cosas por apariencia y se manifiestan lo que son las heridas silentes. Hay personas que están heridos pero se ríen. Entonces, ¿hasta dónde es el peligro? Porque de repente Es tremendo eso. de repente te ríes conmigo, me abrazas, pero al mismo tiempo luego sale otra cosa. Entonces, ¿cómo manejar este asunto cuando hay una herida silente? Es un descontrol que hay. Ok. Porque ahora mismo la doble moral y la doble cara es un pan diario, ese asunto. Hay personas que hasta van a danzar contigo. ¿Usted quiere ver algo más fuerte que alguien que estén orando juntos y que supuestamente están sintiendo a Dios los dos? Supuestamente hay una cercanía, pero luego sale otra cosa después de ahí. Significa que hay crecimiento fingido. Pedro creía que él tenía crecimiento y dijo, bueno, aunque todos se escandalizaran, yo no. Sí. Lo más terrible es Eso hasta un pacto, eso fue un pacto, una promesa. Sí. Si todos se van, yo no. Yo no, yo me voy a quedar contigo. Yo soy un hombre fiel, le estaba diciendo a él. Entonces, ¿qué sucede? El maestro viendo el descontrol de Pedro. Le dijo, pero Pedro, tú me vas a negar. Tú ves, porque lo más terrible es una persona fingir que es espiritual sin ser espiritual. La mayoría de la gente finge en la espiritualidad, pero la espiritualidad no es como nosotros las calculamos, sino como del modo bíblico Dios la ve. ¿Ve? Wow. Entonces, ¿qué? Porque entonces Pedro lo traiciona luego de la resurrección, porque el ejemplo más grande de Pedro es que él nunca había dejado el pasado porque él volvió a la barca. Él nunca la abandonó en su mente. Y dice, y apareciéndosele él en la barca, luego de su resurrección, Pedro, discerniendo y viendo que era el maestro, dijo, no te acerques a mí que soy pescador. Y ahí empezó el crecimiento de Pedro. Porque usted quiere ayudar a alguien, pero alguien no te ha dicho a dónde está. No lo puede ayudar. ¿Tú ves? Porque todavía, y entonces en la mayoría de la gente hay una adolescencia espiritual muy elevada, no importa el rango. No importa ni siquiera el rango ministerial que pueda cargar cada quien. Alguien me dijo, ¿por qué usted dice que es apóstol? Yo le dije, no es que yo diga, es que Dios me colocó para un trabajo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirte? Hasta en eso influye quién te habla. Muchas veces. Entonces, a mí me pueden llamar tacosito, yo no tengo inconveniente con eso. Lo importante es lo que tú desarrolles y lo que usted haga. Sí, claro. Porque hay personas que quieren denigrar una cosa, pero no es eso, es lo que tú portes y lo que tú puedes hacer. Entonces, en este caso, siempre vamos a tener personas que luego aún de una manifestación que usted no está esperando, que luego de salir de ahí pueda decir lo peor. Pero que él está revelando su condición porque en el momento que él estaba
supuestamente espiritual era un fingimiento. Es que nadie puede ocultar lo que es en realidad porque el motivo va a ser más fuerte que lo que se finge. Es difícil eso. Entonces hay muchas cosas que queremos conversar con usted. Nos estamos gozando porque en realidad con tanta claridad que cualquiera puede entender lo que estamos tratando de expresar, ¿verdad? Entonces muchas veces se desata la difamación aún simplemente por la gente unirse al coro de lo que se está diciendo. Hay personas que ni te conocen, pero se unen al coro. Entonces, ¿cómo reaccionar cuando alguien te difama sin conocerte, solamente porque escuchó a alguien que habló, alguien que dijo? Bueno, ¿cómo decirle? En el caso mío, donde alguien abrazó algo, yo no puedo quitárselo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque muchas veces cerrarte a ti es perder. Yo no pierdo nada. Lo mío es una posición porque todo es para que el bloqueo emocional te pueda llegar. Lo más terrible es un hombre de Dios bloqueado emocionalmente. Wow, vamos a repetir eso. Eso está fuerte. Sí. Lo más terrible es un hombre de Dios bloqueado emocionalmente. Sí. Fue como yo le dije a un varón que yo lo considero profeta. Yo le dije, tú sabes, tu ministerio es como un gigante, pero que está sonso en la ciudad. Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer estremecer las calles, tú lo que andes como un sonso en la ciudad. Tus pisadas no se sienten porque tú tienes un bloqueo emocional por lo que dicen. Entonces, dice, el decir tu palabra me es una afrenta, dijo el profeta. O sea, cuando alguien vence la voz, está preparado. Sí. Para cualquier cosa. Wow. Entonces, si te detiene por las voces, no te van a quitar la voz de autoridad. Porque hay gente que fueron frisada su autoridad por la emoción de las voces. Al escuchar, se arrinconan. Yo debería estar en un rinconcito así de mi habitación. Y por eso dicen algunos ministros, tú tienes la sangre de maco. Y yo le digo, no es que de maco, es que yo tengo que estar seguro mi rol en esta hora. Bueno, sí. Entonces, cuando tú dependes de una puerta que un hombre dice que la tiene, entonces la puerta se te cierra. Ahora, cuando tú entiendes que él es que abre y que nadie cierra, olvídese de eso. Wow. Porque hay personas que juraron que nunca más yo me montaría en su púlpito. Y me lo dijeron, usted en mi púlpito no pisa. Y yo le digo, bueno, es tu púlpito. Yo lo respeto. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Han tenido que llamarme a las 6 de la mañana. Decirme, perdóneme, lo necesito el domingo. Wow. Porque la necesidad, cuando se va incrementando, van a tener que buscar desechado. Bueno. Impresionante. Yo quiero que usted me analice este verso bíblico. Lucas 6:7, quiero que usted me lo describa un poquito, me llamó la atención. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Analíceme este verso. Sí, porque siempre van a tratar de detener. Mira, un ejemplo, en una ocasión él sana y a ellos le dolió más que le quitaran su fuente, su fuente de ingreso más que la sanidad. Entonces, ¿qué sucede? Mire, hay personas que usted no le puede tocar sus intereses. ¿Ve? Entonces, hay personas que su orgullo, porque vamos a caer en el ego, en esa parte, en ese ego fuerte que en la mayoría de nosotros somos atacados en ese ego. Y el ego de esa gente, en el tiempo del maestro, mantener la postura, si es posible, una tradición, si es posible, era más fuerte que lo que podría producir el maestro. Wow. Porque el maestro viene con un bienestar, pero a ellos no les conviene eso. Porque número uno, yo critico lo que yo no porto. Si yo no porto algo, yo critico lo que yo no porto. Un ejemplo, alguien me estaba hablando sobre
sobre los milagros, que esto no era asunto de milagros, no era asunto de señales. Yo le dije, ¿te siguen? No, yo nunca he orado de que por enfermo ni nada de eso, ministro. Y yo le dije, entonces eso es lo que te molesta. ¿Ves? Te molesta cuando tú tengas la señal, entonces tú tienes autoridad de atacar a alguien. ¿Tú ves? En un sentido. Sí. Ahora, como no te sigue esa señal, te molesta que a otro le siga. ¿Ves? Entonces, los fariseos, la gente, los líderes de esa ocasión, están siendo removidos en sus intereses, removidos en su creencia, removidos en lo que ellos dijeron, removidos en un chavano comprendido, si es posible. Sí. ¿Ve? No comprendiendo, porque el Señor lo que vino fue a decir cómo se hacían las cosas. Y qué bienestar tiene, y nunca el mandamiento estará por encima de la vida. Eso es lo que el maestro quiere plantar. Porque hay personas que tienen el mandamiento por encima de la vida, y el maestro debe demostrar que la vida es más interesante que el mandamiento. Wow. Porque el mandamiento es para proteger la vida. Sí. Entonces, todos los mandamientos, inclusive el maestro argumentó algo en cuanto al mandamiento del adulterio. El maestro. Y ese rabino se levantó, nuestro Yeshua, y dice él, mas yo os digo, ¿ve? Y como que en cierta manera altera el alajá o los tacanó o lo que protegía el mandamiento, lo altera y dice, mire, para que seamos más claros y no me vayan a caer aquí, yo le voy a decir esto, más yo digo, cualquiera que mirare. ¿Ve? Entonces, él está buscando, porque el problema de lo tacanó, lo alajó o lo que protegía el mandamiento eran las alteraciones que habían. Querían proteger tanto el mandamiento que se iban a tradiciones de hombre más que el mandamiento. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Cargaban el pueblo. Y el maestro vino a descargar el pueblo. Sí. Entonces, las señales que él hacía, dice, buscaban ocasiones de cómo acusarle, porque tenía el favor de la gracia que cargaba. Sí. Porque cuando quieren estropear a la multitud o vociferar a la multitud, o buscar una ocasión para ver en qué lo atrapamos, o a dónde viola, a dónde no viola, significa que había celo, había envidia dentro de ellos. Y hasta deseo de matarlo. Acá. Es decir, que una persona que está en este tipo de situación de difamación tiene hasta deseo de matar a una persona. Claro. Dice textualmente la Biblia que ellos procuraban matarle. Claro que sí. Yo he conocido casos que se han ido a extremo, teniendo supuestamente la fe. Pastor, yo se lo digo, a extremo. ¿Usted ha visto casos donde personas se van hasta los golpes? Claro que sí. Palabras obscenas. Yo he visto peleas a literal en reuniones que hemos tenido. Peleas. Porque han reducido cosas que uno hace así, wow. Y dice, oye, pero eso estaba ahí. ¿Qué sucedió? Porque, ¿cómo decirle? Lo que a usted le pasa en un momento determinado, aún sea negativo, va a revelar lo que siempre estuvo alrededor. ¡Wow! ¿Ven? Porque hay personas... Es decir, que el proceso de difamación en un líder o esa presión va a revelar lo que está a su lado también. Claro que sí. Todo va a salir a flote. Porque, un ejemplo, uno trata de rodearse con personas restauradores. Porque es un peligro cuando usted se rodea de sanguinarios y de personas que no manejan. ¿Tú ves? Porque todo es el amor, todo es... dentro del amor está la reprensión, por todo es el amor. Entonces, caminar con personas de restauración significa que estamos en el punto del llamado específico, mucho más elevado, que es para esta hora, donde hay tanta necesidad. Wow. Para perder el tiempo en otra cosa. Interesante. ¿Sabe? Queremos referirnos en este momento al deseo de rendirse. Cuando se está bajo presión, Jesús luchó con el deseo de rendirse en un momento de presión emocional. Pasa de mí esta copa, dijo. Entonces la renuncia, una opción que se puede presentar en un proceso de difamación. La persona quiere abandonar todo, correr, tratar de defenderse. Sí, el ejemplo más grande es nuestro maestro, pero Elías lo vivió. Me copia. Sí. Y otros como Job en un momento determinado lo vivió. Aún los fuertes se abaten.
¿Jesús estaba triste o estaba depresivo? Yo creo que, ¿cómo decirle? La tristeza lo embargó Ok. en un momento determinado, porque la palabra depresivo como que puede coger otra connotación. Sí. Pero él estaba triste. Dice, angustiado estoy hasta la muerte. ¿Qué haré? Sí. ¿Ve? O sea, aún los fuertes se abaten. Ahora, ¿qué es que nos llegue el cansancio o que nos llegue un momento determinado que el apóstol Encarnación dice hasta aquí llegué? Es difícil el que no lo ha vivido. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que nos conforta? La palabra que el maestro dijo al fin de su momento difícil. Porque hay muchas personas que han estudiado el caso y dicen que hasta la presión le bajó. Wow. Que eran grandes gotas de sangre, de gotas de sudor que bajaban. Hematohidrosis, que eso es, las venas se revientan en la cara. Claro, entonces podía, si la lágrima, ellos lo analizan porque la lágrima, según dice la Biblia, eran espesas. Significa que puede ser que haya venido en ese momento, que le haya venido ese sudor espeso a causa de lo que se estaba viviendo en ese momento, porque fue un momento tremendo. Entonces, ahí es que nosotros determinamos, porque yo le voy a decir una cosa, la preparación espiritual es lo que va a determinar cómo nos portamos en un momento difícil. Wow. ¿Tú ves? Entonces ahí él dice, me duele, estoy angustiado. Mi alma está muy triste. Muy triste hasta la muerte. Sí. Oye, nos está mandando a nosotros un mensaje de que nosotros podemos vivir un momento fuerte, pero tenemos que acordarnos de él. Wow. Cuando entonces él determina su destino. Y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Eso es lo más fuerte que hay. Cuando tú tienes que rendir tu derecho o rendir cualquier cosa ante lo que Dios en realidad quiere. Y deja de ser lo que tú eres para hacer lo que Dios quiere. ¿Tú ves? Entonces ahí es que él rinde. Ahora, ¿qué pasa? El cielo se volca cuando alguien decide sujetarse en ese momento. Interesante. Sí, tremendo. Wow. ¿Sabe algo también, Apóstol Encarnación? Y es que vamos a analizar el asunto de Jesús en la presión emocional que tiene, pero mi pregunta es, ¿estaba el equipo o el círculo íntimo de Jesús preparado para ese tipo de ataque? La Biblia menciona que todos los discípulos, dejándolo, se fueron. Ajá. Es decir, que no quedó nadie con él en el momento de la difamación, de la presión, de la acusación. Ese equipo no estaba preparado. Entonces, ¿cuál es su consejo a los equipos de trabajo en un ministerio? Sí, porque eso era algo muy determinante en realidad. Y sabe que las profecías son la profecía, y la profecía no gobierna. ¿Tú ves? Sí. Entonces, el caso del maestro es un caso muy particular en ese sentido, porque así estaba escrito. Sí. Ahora bien. Y dice textualmente, más para que la escritura se cumpliese. Claro, porque el maestro era muy cuidadoso en que las cosas se dieran como Dios dijo. Inclusive en un momento se tuvo a punto de pasar una profecía. Él dijo, ¿alguien de vosotros tiene una espada? Y dijo, esto es para que se cumpla que el Hijo del Hombre anduvo entre malhechores. Estaba muy apegado a la palabra. Muy apegado a lo que ya se había dicho. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos el recurso si alguien lo quiere. Si alguien quiere el recurso, en el caso de nosotros lo puede adquirir y prepararse para un momento determinado, porque lo que tú no vas abriendo, Dios no va entrando. ¿Ves? Hay cosas que hay que abrirse para que Dios entre. ¿Tú ves? Entonces hay personas que siempre se mantuvieron cerrados y Dios no entró. Wow. Entonces, cuando tú vas abriendo alrededor de un hombre de Dios, yo se lo digo porque los hombres de Dios sufren muchas cosas. Muchas traiciones. Inclusive hay personas que usted le pregunta, ¿qué te hice? Te traté mal. No tengo queja de usted. ¿Y por qué te fuiste? No, yo no sé. Entonces, alrededor hay que enseñarle a la gente a abrirse. Porque un ejemplo, nosotros los líderes tenemos que tener cuidado de presentarle un súper evangelio
como que uno no se aflige. Entonces usted está creando a su alrededor un problema. Usted tiene que darle a entender a la gente que se puede, pero que tú puedes vivir lo que ellos han vivido, o que usted puede sentir cosas que todo ser humano puede sentir. Entonces, prepararlo a ellos para que entiendan que su líder es un hombre de carne y de hueso, pero que está sostenido por la fe. Wow. Sí, claro. Interesante. Entonces, algo interesante aquí es que la gente del círculo íntimo de un hombre o una mujer de ministerio, hasta dónde debe ser el nivel espiritual que debe tener ese círculo íntimo. En el caso de Pedro, no estaba al nivel de Jesús. El caso de Judas tampoco subieron al nivel de Jesús. Entonces, ¿cuál es el peligro de no entender ese nivel en el ministerio en el que estamos funcionando o al que estamos sirviendo? Bueno, ¿cómo decirle? En el caso mío, vuelvo y cargo en el caso mío. Adelante. Yo hablo mucho del caso mío. Ok. Y bueno, es mejor, es hasta mejor. Viene de la experiencia. Sí, porque en realidad yo puedo contar con esa mano mis amigos de ministerio. Casi todos mis amigos, los que vemos en la NBA. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la definición es importante de lo que te rodea. Definición, eso es importantísimo. Porque hay personas que supuestamente son espirituales, pero no están definidos. ¿Ve? Entonces no van a resistir. Podríamos decir gente espiritualmente inmadura, vamos a decir. Claro, porque hay una adolescencia que no resiste la gracia de un hombre o de una mujer. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que están definidos, son personas que van a la iglesia, tienen la fe, pero no son personas que están ejerciendo ni nada de eso, sino que son personas, si se pueden decir, normal. Sí. Eso me ha resultado mejor. Porque yo andaba con un amigo mío, un pastor, y alguien le hizo una llamada de Estados Unidos y él la puso en sticker. Entonces, cuando lo pone en voz alta, él le dice: pastor, ¿cómo está usted? Estamos bien. ¿Cómo está usted y su salud? ¿Cómo está su bella familia? Y luego le dijo: ¿cómo está el ministerio? Cuando él colgó, yo le dije: pastor, no se aparte de ese hombre. Manténgase lo más que usted pueda acerca de ese hombre. Porque le hizo las preguntas clave de un amigo. Le preguntó primero por usted, su salud, luego por su familia y luego por el ministerio. Sí. Porque hay gente que aman lo que sale del vaso y aborrecen el vaso. Wow, vamos a repetir eso. Eso está fuerte. Hay personas que aman lo que sale del vaso, pero aborrecen el vaso. Se benefician de lo que sale de usted, pero te aborrecen a ti. ¿Entiendes? Entonces yo le dije: no se aparte de ese hombre. ¿Por qué? Por el detalle que ese hombre, las preguntas que él le hizo y el timbre de voz que escuché en ese hombre. Ese es su amigo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay personas que van a agarrar al pastor Coronado, vamos aquí, vamos allí, damos un servicio ministerial, una consejería de maestro. Hay que analizar esa parte, porque estamos en un servicio, pero hay personas que están pendientes a su salud. Pastor Coronado, cuidado si usted necesita algo. Usted necesita chequearse. No deje esa gente. Esas son gente que te están dando seguimiento. Eso es una exclusividad. Claro, ¿por qué? Porque están cuidando al vaso. Y el que cuida al vaso el que cuida al recipiente está cuidando lo que porta. Está cuidando el tesoro. El tesoro que hay. Ay. Bueno, seguimos aquí conversando en este tema. Estamos tratando el tema de la difamación en el ministerio y cómo lidiar con las acusaciones. Está con nosotros el honorable apóstol Héctor Encarnación, a quien estamos con él compartiendo aquí en una mesa abierta, ¿verdad? Jesús frente a Pilato hizo silencio y no actuó para demostrar, sino que hizo silencio. Entonces, ¿qué significa la provocación de Pilato y el silencio de Jesús? Apóstol Encarnación, ¿es el silencio debilidad o es una estrategia de Dios en medio de un ataque? El silencio tiende a turbar el silencio.
Wow, como el silencio tiende a turbar el silencio. Sí, porque hay personas que no pueden guardar silencio ante tu silencio, sino que tienen que expresarse. Ok. Bueno, entonces, Entonces el silencio puede convertirse en un arma también. sí, claro, porque los errores más grandes lo podemos cometer cuando tenemos la razón. Oh my God. No había forma en la razón humana porque él debería estar ahí. Y ahí viene el silencio de la razón. La tengo, la razón, pero no es hora de hablar. Entonces, ese silencio del maestro despertó un murmullo. Porque hay un silencio que va a despertar el murmullo. Entonces, el silencio... Y lo provoca porque Pilato le dice, no me responde. No me responde. Yo tengo autoridad para soltarte o para dejarte ir o para dejarte. Es decir, el silencio le provocó reacción. Claro. Entonces, la palabra de Pilato... Y creo que todo el mundo le reaccionaba a Pilato. Claro. Pero en este hombre él ve algo diferente. Sí, era distinto totalmente. Y Pilato solo turbó. Sí. Dice, la gente me responde rápido, porque sabe quién yo soy. ¿Ve? Entonces, ahí el silencio lo rompe Pilato y provoca las palabras del maestro, porque ahí él tenía que entrar. Sí. Y dijo, ninguna autoridad. Sí, que creo que tocó algo que Jesús era imposible que no se defendiera. ¿Quién está en autoridad? ¿Quién? Sí. ¿Quién tiene el control de este proceso? Ya, entonces él le está diciendo a Pilato, tú estás jugando un papel y tienes que hacerlo. Porque nadie tiene autoridad si no viene de mi Padre. En otras palabras, yo estoy aquí parado, no es por ti, fue mi Padre que hizo el programa. Mi Padre tiene un programa y tú eres parte del programa. Así que ninguna autoridad te es dada. ¿Entiendes? Hay propósito. El propósito es esto, Pilato. Sí, sí. Tú eres un maniquí de este propósito. Tremendo. Tú eres parte del guión de la película. Claro. Te están dando un chance. Sí, sí, señor. De que iba tus 5 minutos de fama. Claro, claro que sí. Interesante. Tremendo, tremendo. Entonces, aquí yo quiero también que establezcamos algo en esta conversación, Apóstol de Encarnación. Entonces, ¿qué hacer entonces cuando hay personas que entienden que no pueden ser difamadas, que no pueden ser acusadas? Porque también se puede levantar un complejo de persecución, de que a mí no, de que por qué a mí. Entonces, cuando Dios permite que el orgullo sea tocado. Sí, es muy fuerte. El maestro dijo una palabra muy contundente. Le dijo, ay, lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no será del ¿Qué seco? no será de ustedes? Sí. Entonces, él le está dando una connotación a la gente que no le gustan ser tocados. Porque sabe que el ego se viste de cualquier cosa. Ok. ¿Sí? El orgullo se viste de cualquier cosa y se camuflajea de cualquier justificación. Tú sabes que hay gente que la fragilidad no lo deja vestirse de la humildad. Vamos a repetir eso. La fragilidad no lo deja vestirse de la humildad. Wow, sí. Sino que tienen que vestirse del orgullo para cuidarse el lastimado. Hay personas que se cubren por el orgullo para que no sean lastimados, porque son tan frágiles y tan incapacitados que no saben cubrirse de la manera que deben de cubrirse. Entonces, ¿qué pasa? No quiere que le lleguen porque temen a ser destruidos por la estructura que ellos crearon. Porque hay gente que no se dejan formar para que Dios lo vista de lo que tiene que vestirlo. Entonces, cuando alguien no quiere que lo tocan, no está considerando el privilegio que al maestro, siendo el árbol verde, hicieron todo esto. ¿Qué no será del seco? Entonces, los discípulos, cuando entraron en la dimensión, todo es la falta de que Dios esté por dentro de la gente. Lo que pasa es que hay gente que nada más tienen un brazo de Dios por dentro. Otros tienen una pierna, pero otros lo cargan entero.
¿Entiendes? Entonces, cuando una persona tiene a Dios por dentro, se viste de lo que tiene que vestirse y lo ve como un privilegio. Por eso, cuando el Espíritu de Dios llenó a Pedro, no era el mismo Pedro que dice, aunque se escandalizaran, yo no. Ahora viene un Pedro que dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. Wow. ¿Tú ves? Entonces, cuando tú entiendes el privilegio de sufrir con Él, que es mucho más amplio que sufrir por un país. Por eso hay gente que no tienen amor y dan su cuerpo para ser quemado. Entonces, dice que lo hacen con dignidad. Wow. ¿Cuánto más nosotros sufrir por nuestro maestro, no que nos convirtamos en algo masoquista del sufrimiento, porque Dios te da bonanza, Sí. ¿tú ves? Pero entender a quién le servimos y cuál es la causa Sí. que puede venir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Que yo he vencido al mundo. Sí. Interesante. ¿Sabe? También viene la difamación por alianza, componenda, vamos a decir asociación. Gente que se asocia para hacer daño. En el caso de Daniel, capítulo 6, verso 5, dice, entonces dijeron aquellos, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Ajá. Fíjate que ellos están conscientes de que es un hombre íntegro. Si no la hallamos contra él en relación contra la ley de Dios. Es decir, él no tiene tacha, pero ha violado una ley de Dios. Entonces, ¿qué espíritu se está moviendo en este caso de Daniel? Hubo un acuerdo, una alianza, confabulación para acusarlo. Entonces, podríamos decir a esto una campaña de difamación. ¿Qué hacer cuando hay una campaña de difamación? Mira. Y relacionándolo con Daniel. Un abismo llama a otro abismo. Mire, Okay. La condición se conectan aunque no se traten. Vamos a repetir eso, apóstol. La condición se conecta aunque no se traten. Ok. Un ministro es enemigo de otro ministro hasta que no llega la hora de la bajeza del alma. Se conectan contra algo, pero ellos no están de acuerdo. Pero se pueden conectar para ese mal. Sí. Yo he visto gente... El mal los une. Claro que sí, porque la condición, mire, es una componenda increíble lo que sucede de personas que se unen por atadura en común. Wow. Atadura en común. Sí. No se llevan. Recientemente habían peleado. Uno ha vivido todo eso. Recientemente habían peleado. No están de acuerdo hasta que no llegan el caso de Daniel. Puede ser que no era que se llevaran bien los que estaban con Daniel. Puede ser que ellos tenían su diferencia, pero hay un momento determinado que cada tacita tiene su platillito, dicen los dominicanos. Sí, sí. ¿Tú ves? Entonces, cada cosa se va a unir donde pertenece, tarde o temprano. ¿Tú ves? Entonces, yo he visto cómo, yo lo digo porque yo he tenido persecuciones de confraternidad de pastor entera. Y gente que no se llevan hasta que no llegue un momento. Porque lo que ellos no entienden, ellos lo persiguen sin orar para que Dios se lo revele. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas Increíble. que suceden, pero que ellos no lo entienden. Al no entenderlo, la impotencia lo lleva a perseguir de lo que no saben. Wow. Entonces, en el caso de Daniel, ¿qué mueve esta confabulación? El espíritu superior que tenía la gracia, porque dice que ellos no encontraron nada de qué acusarle, pero sí buscaron que la ley de Dios estaba siendo violada. Lo que sucede es que van a buscar cualquier pretexto ante una gracia revelada. ¿Tú ves? Daniel, el espíritu superior que tenía Daniel era que el pensamiento de Daniel y el conocimiento de Daniel estaba sobre los brujos, sobre todo principado de esa área de ahí. De tal manera que Daniel, ni siquiera el principado ya de allá, de Babilonia, donde él estaba, ya no podía actuar. Por eso tuvieron que llamar de Persia, ¿tú ves? Porque ya el de aquí estaba inactivo. O sea, un hombre que tiene un dominio sobre una nación, porque los faraones y los reyes decían una palabra, Dios no había dicho eso. Un ejemplo, Faraón dijo, solo yo estaré sobre ti, José. Sí. Usted se equivocó, porque el que ve es el que gobierna.
Wow. Entonces, ellos pueden decir lo que sea, lo que pasa es que la envidia, el favor que había alcanzado Daniel era muy elevado en Babilonia, porque estamos hablando de alguien que entró como esclavo, ahora es el sabio. ¿Tú ves? Sí. Entonces, es difícil asimilar eso, de que alguien llegue, que esté arrastrado, alguien que venga de lo difícil y que alguien que está ahí limpiecito todo el tiempo, esa persona sea más oída que ellos. O sea, hay mucha revoltura Sí. en la gracia que Dios cuando Dios planta a un hombre. Wow. Sí. Es decir, que la gracia de Daniel está alterando su ambiente. Oh, pero ven acá. Hay gente que dice no están desplazando. ¿Usted sabía eso, pastor? Wow. Que hay gente que sienten que lo desplazan. Hay personas que nunca lo meterán en su ambiente porque temen. Eso es demasiado elevado. Apóstol, Éxodo 23:1 dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces, ¿por qué la gente que recibe los comentarios negativos de difamación, entonces cambian y actúan diferente con la persona? Es decir, que recibió la influencia de un testigo falso, entonces la persona tiende a cambiar con esa persona. Ya no es lo mismo, hay otras actitudes, la persona se va desligando de esa persona y va afectando. Entonces, ¿qué hacen con los testigos falsos? Bueno, ¿cómo decirle? El testigo falso es muy culpable porque dice los que hacen mentira. Bueno, o sea, son fabricantes. Wow. Así como se fabrica cualquier abanico, cualquier cosa. Hay gente fabricante de mentira y de calumnia. Entonces, esos fabricantes que influyen en un oído débil, porque vamos a caer en el oído de nuevo. Sigue el oído. Un ejemplo, yo no tengo como ese favor de que la gente me cuente. Porque muchas veces la gente elige a quién decirle su cosa. No sé, dime si. Sí, claro. Elige, porque es una percepción. Sí, una percepción. Sí, dicen, el apóstol de Encarnación, quién sabe con lo que me puede salir ese hombre. La gente percibe. Ahora, dicen, fulano, ese sí me va a creer. ¿Entiendes? Porque los ambientes hablan. Los ambientes hablan, pastor. Busque para que usted vea el renglón. Es una cadena de gente débiles del oído. Tú ves, que le alimentan lo que ellos portan negativo. Wow. No son víctimas, la mayoría. Son gente que le gustan comer de lo negativo de otro. Dios mío, es increíble. ¿Sabes? Sería difícil despedirnos de este programa tan interesante sin nosotros hablar sobre recientemente la ola de comentarios, de investigaciones, del ataque que hay a los pastores con relación a la prosperidad, al hecho de recibir un diezmo. ¿Debe un ministro esconder el hecho de ser prosperado? ¿Es pecado mostrar la prosperidad, apóstol Encarnación? Háblenos de esto, porque hay una ola muy fuerte en estos días de ataque a todo lo que es prosperidad en un pastor, a todo lo que huele a honra, a victoria en el ámbito físico. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que sucede? Mire, hay cosas que parten de un principio. Ok. Porque habría que hacer un recuento, pero que no tenemos el tiempo ahora mismo. Ok. De muchas veces, mire, nada más le voy a decir este pedazo. Cuando Jacob voltea la mano acá, José se lo encuentra extraño y dice, pero Efraín es menor. Dice, no, Manasés era grande, pero yo tengo algo con Efraín, porque Manasés era, Dios me hizo olvidar. Dios está marcando un futuro porque concluyó algo por ese momento. Este me hizo olvidar, pero este es el fructífero. Luego, en el tiempo, sabe que las tribus se esparcieron por el mundo entero. Luego de la cautividad salieron. Ahora bien, mire, hay un apóstol amigo mío en Estados Unidos que tiene un hijo en la fe que trabaja con un judío. Y el judío, trabajando con él, el hombre tiene gracia ante el judío, él le pide $2 millones al judío y él se lo empresta.
y luego lo encerró en la oficina. Y le dijo, ¿qué te garantiza decir tú que eres hijo de Abraham? No, porque Cristo rompió la maldición, y comenzó a decirle y dice, es que esa palabra pesa mucho tú decir que eres hijo de Abraham, porque aún el otro hijo de Abraham no le hace falta nada y es próspero y es rico. Entonces, ¿por qué tú me pediste prestado haciendo quedar mal a Abraham? Wow. Ay, 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 ay. Entonces no digas que tú eres hijo de Abraham, porque nosotros no tomamos prestado, nosotros prestamos. Sí. Dijo el judío. Entonces, la prosperidad es bíblica. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas que no tienen la fe, sin ser espiritual, que quieren juzgar las cosas que hay que discernir espiritualmente. Ahora mismo hay muchos cuestionantes dentro de los inconversos, buscando respuesta a cosas que dice la palabra que no tienen discernimiento para discernir las cosas espirituales. Pero la prosperidad bíblica, ahora la manipulación de cómo se use malsanamente, porque todo lo que beneficia es atacado. Okay. Por eso hay mucha gente bloqueada por lo que le puede beneficiar. ¿Ves? Entonces, si se detiene ese fluir, se detiene muchas cosas en ese sentido. Entonces, si alguien está llamado a vivir bien en esta tierra, somos nosotros, porque Él se hizo pobre para enriquecerla mucho. ¿Tú ves? Entonces, de que a algunos Dios no limite por nuestra condición es otra cosa. ¿Ves? Pero la prosperidad es algo bíblico y es de Dios. Sí. Y bíblicamente no hay manera de cómo reputar esa parte. Interesante. ¿Sabe? Para concluir ya esta parte tan interesante con nuestro querido invitado, el honorable apóstol Encarnación, quien ha sido un canal de inspiración, como si fuera una mesa con un banquete. Estamos aquí disfrutando de todo este tiempo. Queremos analizar Juan 1:10 para concluir. Jesús tuvo que lidiar con el rechazo y con la negación. Dice, a los suyos vino, hablando de la gente de su pueblo, lo rechazaron y los discípulos lo negaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hacer cuando se manifiesta la negación y el rechazo en el ministerio? Cuando dice a lo suyo, un abogado persigue un abogado, un ingeniero a un ingeniero. Lo de su oficio no le recibieron. Wow, no lo aceptaban. Cuando dice a lo suyo vino, era lo de su oficio. Sí. Pero no lo recibieron. Los discípulos le negaron. Ante el rechazo hay que estar consciente al propósito del rechazo. Porque ser rechazado sin beneficio es una cosa. Y ser rechazado por lo que portamos es otra cosa. Sí. Cuando a uno se le provoca cierta soledad, es que uno va a navegar en la multitud. Wow. Lo que pasa es que el dejarte solo en un proceso significa que tú vas a reinar. Es muy fuerte eso. Tú no ves que en la línea en que Dios te va a usar es la línea de tu ataque. Todo lo que tú vives en ti es porque tú tienes autoridad sobre eso. Wow, interesante, interesante. Y queremos que nos analice este verso. Dice, Jesús, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces, ¿por qué no respondió? ¿Era miedo que tenía o sabía que hablar le iba a quitar legalidad al enemigo por medio de la presión de ese momento? Es decir, él iba si contestaba, perdía legalidad espiritual. Porque dice que no le respondió. No le respondió. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una de las partes de la autoridad. Hay personas que tienen autoridad, pero no saben usar la autoridad. Wow. Por eso él le dijo a los discípulos, corrijo, yo ahora mismo le pido a mi Padre, aquí bajan legiones de ángeles, pero el Hijo del Hombre no vino a eso. ¿Tú ves? Porque el problema de la autoridad muchas veces no tenerla, es no saberla usar. Entonces, un hombre lleno de autoridad, ahí es que sabemos si tiene disciplina.
si tiene madurez, porque no era hora de responder teniendo toda la autoridad. Wow. Eso es demasiado elevado, eso. Interesante. Entonces, él sabía Sí, sí. cuándo guardar silencio y sabía cuándo responder. Ujú. Porque el hombre de autoridad tiene que discernir. Muchas veces Dios puede hacer una cosa que Dios no quiere que tú la hagas, teniendo tú la autoridad de hacerla. Ujú. Entonces el discernimiento juega un papel Uf, interesantísimo. impresionante. Qué bueno. Señores, como ustedes han observado, creo que necesitamos una segunda parte. Creo que lo Aleluya. necesitamos, se nos ha quedado muchas cosas que conversar. ¿Y cuáles son sus palabras finales a las personas que están en ese ámbito, se sienten difamados, no saben qué hacer? Entonces, ¿qué usted les recomienda? ¿Cómo decirle? En el ministerio, vamos a Sí, decir. sí, en el ministerio hay muchas personas silenciadas Ujú. por las voces, ¿ve? Y están en un momento muy crucial de la vida. Es un despertar que tiene que haber, Ujú. porque muchas veces estamos durmiendo a lo que somos. Cuando despertamos a lo que somos, es lo que Dios hizo que seamos. Entonces uno se sacude y dice, Wow. yo no puedo estar aquí. Sí, Esto no fue lo que Dios dijo. esto no fue. Qué bueno, qué bueno. Tremendo. Gracias a ustedes. Compartan este programa. Pocas veces les pido compartir, pero yo creo que esto hay que compartirlo. Hágalo llegar a alguien. Hay muchas personas que pueden recibir tanta iluminación y ayuda y orientación de este tema, la difamación y cómo lidiar con ella en el ministerio y las acusaciones. Gracias, Apóstol Encarnación. Amén, pastor. Un placer. No, para nosotros, Nivel 7 Podcast siempre está a su disposición. Gracias, pastor. Gracias. Alberto Coronado les habló. Nos vemos pronto.